Muy buenos días, mis queridos estudiantes, qué gusto saludarlos. Me habla el profesor Andrés Mejía a cargo del curso de álgebra. El día de hoy, en funciones, nuestro propósito es analizar la intersección de funciones, ¿correcto? Mire por aquí tenemos una función g, otra función f, y tienen una intersección, mira, una intersección, y se intersectan en el punto x sub 0, y sub 0. Profesor, ¿y cómo vamos a conseguir esa intersección? Lo que vamos a hacer es simplemente igualar las funciones, ¿correcto? Al igualar las funciones nos va a resultar en qué punto en el eje X se encuentran, y al reemplazar en cualquiera de las funciones me sale el y sub 0, ¿ok? De nuevo, ¿cómo vamos a conseguir la intersección? Vamos a igualar las funciones, ¿correcto? Una vez que igualemos, planteamos una ecuación. Resolvemos la ecuación y nos sale el x. Profesor, ¿y cómo hallamos el y? Simplemente reemplazamos en una de las funciones, ya sea en f de x o g de x. ¿Por qué, profesor? Porque es el punto en común. No importa dónde reemplace, es lo mismo, ¿correcto? Excelente. Notita importante. El número de intersecciones es el número de soluciones reales de la función, ¿correcto? Mire, como acá hay una intersección, significa que hay una solución en esta ecuación, porque vamos a plantear una ecuación, ¿correcto? Ahora, para eso vamos a desarrollar nuestro primer ejercicio. A ver, ¿qué nos dice aquí? Calcula el área de la región que encierra las gráficas de las funciones f, x más 3, g, menos x más 3 y el eje de las abscisas. Recuerde, el eje de las abscisas es el eje x. Y de la ordenada, el eje y. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, me dice el área encerrada. Significa que se van a intersectar. ¿Ok? La intersección de las funciones. Profesor, ¿y en dónde se encuentra la intersección de las funciones que encierra esa gráfica? ¿Ah? Lo primero que tenemos que hacer, recuerde, si quiero la intersección, lo tenemos que igualar. Vamos a igualar ¿quién? La función f de x lo vamos a igualar con la función g de x, ¿ok? Igualamos las funciones. Entonces, aquí tendríamos f de x. F de x es x más 3. Pongo aquí x más 3. Siguiente, igual a g de x. Y g de x es menos x más 3. Menos x más 3. ¿Correcto? Y bueno, y esto es muy, pero muy sencillo de resolver. Esto pasa a sumar. Esto pasa a restar. Tendríamos x más x es 2x igual a 3 menos 3 es 0. Significa que el valor de x es 0 entre 2, 0. ¿Correcto? Significa que se intersectan en el x0, en la abscisa x0. Profesor, ¿y el y? Tendremos que reemplazar. ¿Dónde reemplazamos? En cualquiera de las funciones, ya sea en f de x o g de x. Cualquiera de ellas debe salir lo mismo. Reemplacemos 0. A ver, cotejemos. 0 más 3, 3. Negativo, al reemplazar el 0 sigue siendo lo mismo, 0. 0 más 3, 3. No importa dónde reemplace, sale lo mismo que es 3. ¿Qué significa eso? Que se encuentra en el punto 0,3. Esa es la intersección, 0,3. Y ubicamos ese punto, el punto 0,3. ¿Correcto? Y aquí está ese punto, 0,3. Aquí se intersectan. ¿Qué significa? Que una función, como son lineales, tenga presente, son funciones lineales, ¿ah? ¿Ok? Una función puede ser así, la otra así. Profesor, ¿y cómo sabemos cómo es la función? Como quiero la intersección con el eje de las abscisas, voy a buscar aquí dónde se intersecta. La función puede ser así, entonces un punto es este. Tengo que buscar el otro punto donde se encuentra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, mira. Vamos a trabajar con las funciones. Primero con f de x.
vamos con f de x es igual a x más 3, ¿correcto? Ahora, pero como yo quiero el punto donde se intersecta para f de x, entonces en el punto cuando se intersecte aquí, su y es 0, ¿correcto? El punto donde se intersecte, su y es 0. Entonces, y el y sabemos que es f de x. Por si acaso lo hemos trabajado varias veces. El y es el f de x, lo hemos visto en la parte inicial de teoría. Entonces, para hallar la intersección, ¿correcto? Tengo que buscar que el y sea 0. Significa que la función sea 0. La función es 0. F de x igual a 0, igual a x más 3. Esto pasa al otro lado. Significa que x, ¿cuánto vale? X es igual a menos 3. Significa que la función f de x pasa por el punto menos 3, 0. Menos 3 estaría a la izquierda, por aquí está menos 3. Y el punto 0. Este es el puntito. Y ahora trazamos. Trazamos la función y esta es la función f de x. F de x. Ahora nos falta la otra función y la otra función es g de x. Vamos a hacer lo mismo. G de x, que es igual a ¿quién? A menos x más 3. Menos x más 3. Recuerde que es una función lineal. Una función lineal que pasa por este punto, porque es el punto de intersección de ambas funciones. Pero ¿cómo pasa? Yo no sé. Entonces lo tenemos que averiguar. Como quiero el punto de corte aquí, el y vale 0, lo mismo que el caso anterior. Entonces su función es 0. 0 es igual a ¿quién? A menos x más 3. Este x paso a sumar, significa que el x es 3. ¿Correcto? 3, 0. ¿Sí? Porque el y vale 0. 3, 0. 3, 0. Por aquí tenemos a 3. Ahora lo que vamos a hacer es trazar. Y esta función ya no es el f de x, sino el g de x. Esta es la función g de x. ¿Ok? Ahora me dice, ¿qué área encierra las funciones f, g y el eje de las abscisas? Si se da cuenta, estamos encerrando un triángulo. ¿Correcto? Y el área de un triángulo es base por altura entre 2. La base. Toda esta sería la base, desde aquí hasta aquí. ¿Correcto? Pero recuerde que estamos hablando de longitudes, no hay longitud negativa, recuerde eso. Entonces, ¿cuánto vale esto? Eso vale 3, ya que estamos hablando de longitudes. ¿Esto cuánto vale? 3. Significa que la base, ¿cuánto vale? 6, muy bien. La base es 6 multiplicado por la altura. Y la altura es 3. Y eso dividido entre 2, ¿correcto? Significa que eso ¿cuánto saldría? 6 por 3, 18. Entre 2, 9. Entonces el área es 9 unidades cuadradas, que sería nuestra respuesta. Excelente. Recalquemos lo importante de este ejercicio. Primero, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado la intersección de ellas. ¿Cómo? Igualando las funciones. Sale el valor de x. ¿Y cómo obtenemos el valor de y? Reemplazando en cualquiera de las funciones, ya que es lo mismo. Profesor, ya hallamos el punto de intersección. ¿Y cómo hallamos los otros dos puntos? Claro, este punto que está aquí y este punto que está aquí es cuando el y vale 0. Mira, el y vale 0 porque nos piden en las abscisas. Por eso que cada función le iguala a 0 y me salió los valores de x, ya sea menos 3 y 3, ¿correcto? Y bueno, obviamente es un triángulo, base por altura entre 2. Ahora vamos con nuestro segundo ejercicio. Dice aquí, se tienen las gráficas de las siguientes funciones. Esta función es una cuadrática, ya aprendimos en la sesión anterior que es una parábola. Y la otra es una función lineal. Función lineal, mira, se están intersectando. Calcule m más a. Pero esa intersección, a ver, tengan presente que ocurre en un punto. ¿Correcto? Hay una solución nada más. Una solución. Tengan presente eso. ¿Ok? Listo. Primero pasamos a observar la intersección. Si se están intersectando, ¿qué significa? Que en ese punto las funciones, ¿cómo deben ser? Iguales.
iguales. Entonces, igualamos las funciones. La primera función es x al cuadrado menos 6x más 40. Y la otra función es 2x más a. 2x más a. ¿Correcto? Ahora, como estamos, mira, esto de aquí por si acaso es una ecuación cuadrática y lo vamos a resolver de esa manera. Esto que está aquí lo pasamos a restar, ¿ok? Y lo ordenamos. Primero x al cuadrado. Después, ¿qué tenemos? Esto pasa restando. Menos 6x menos 2x es menos 8x. Menos 8x más 40 menos a. ¿Correcto? Es igual a 0. ¿Ok? Listo. Ahora un detalle. Obviamente uno pensaría en aspa simple, pero como no sabemos el a, y que es lo que quiero saber, porque me están pidiendo m más a, entonces, ya. Aspa simple no. Pero un detalle. Tenga presente que hay una intersección. Una intersección. Y si hay una intersección, ¿qué significa? ¿Qué significa que hay una intersección? Que hay una solución. Pero es una cuadrática, tiene que haber dos soluciones. Ah, significa que entonces ambas son iguales. Entonces tengamos presente que esas tienen que ser iguales. ¿Y cuándo teníamos soluciones iguales o raíces iguales? Cuando nuestro discriminante es igual a ¿cuánto? A 0. Pero recuerda que equivale el discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Y eso es 0. Recuerden, son iguales. ¿Por qué? Porque hay una intersección. Si hay una intersección, entre comillas, si es una cuadrática tiene que haber dos. Pero como hay solamente una, significa que son iguales. ¿Y cuándo son iguales? Cuando el discriminante es 0. Y recordando que el discriminante es b cuadrado menos 4 veces a por c. Muy bien, solamente vamos a reemplazar. Recuerde, a es el primero, b es el menos 8 y el c sería 40 menos a. Reemplacemos. B cuadrado, b es menos 8. Entonces aquí vamos a reemplazar. Reemplazamos, correcto, reemplazamos. A ver, discriminante es igual a b cuadrado menos 8 al cuadrado menos 4 veces a, que vale 1, por c, y c vale 40 menos a. Entonces, ¿qué tendríamos? Que eso tiene que ser igual a 0. Menos 8 al cuadrado, evidentemente, 64. Aquí tenemos menos 4, mira. Y este menos 4 multiplica cada uno de ellos. Menos 4 por 40 es menos 160. Menos 160. Menos por menos es más. 4 por a, 4a igual a 0. Seguimos teniendo el 4 a la izquierda, dejamos aquí 4a. 64 menos 196 equivale a ¿cuánto? Equivale a ver, 64 menos 196, menos 160, perdón, equivale a 96, ¿correcto? Y ese 96 pasa sumando, más 96. Le saco cuarta y cuarta, o en otras palabras, el 4 lo paso a dividir. Significa que el valor de A equivale a, tendríamos 24, ¿correcto? Ya tenemos el valor de A, 96 entre 4, que es 24. Ahora, necesitamos calcular también el valor de M, ¿correcto? Pero recuerde que M, mire, M en la intersección es la solución. ¿Qué significa? Que al igualar ellos y al resolver, x sub 0 es la solución. Significa que m es la solución ¿de qué? De esta ecuación, ¿correcto? Como ya tenemos el valor de a, lo vamos a reemplazar. Vamos a llamar a esto alfa y lo reemplazamos en alfa. En alfa, ¿ok? Y vamos a resolver esa ecuación. Aquí tenemos x cuadrado menos 8x, 40 menos 24. 40 menos 24 es 16 igual a 0, ¿correcto? Y lo que sale aquí tiene que ser el valor de ¿quién?
de m. Pero se entiende que como es solución única, al resolver esto debe ser lo mismo, debe salir igual, ¿no? Se entiende eso. A ver, veamos. Veamos si cumple. X por X, 4 por 4, ambos negativos. Y sí, cumple la aspa simple, mira, cumple la aspa simple. Y al igualar a 0, sale lo mismo, ¿correcto? Que X es igual a ¿cuánto? A 4. Pero hemos indicado que esa solución es el m, ¿correcto? Mira, ese punto es la solución. Por lo tanto, ese X es el m. Entonces, m es igual a 4, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos piden? Piden m más n. Piden m más n. M, ¿quién es m? El valor de m es 4. El valor de a es 24. Por lo tanto, la respuesta es 28. Y colorín colorado, nuestra respuesta se ha logrado. ¿Ok? Mis queridos estudiantes, recuerden, para hallar la intersección se iguala las funciones. ¿Correcto? Igualamos las funciones. Y el valor que nos sale es la respuesta en el eje X, que en este caso era m. Y para hallar en el eje Y se reemplaza en cualquiera de las funciones. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos logrado nuestro propósito, que es analizar la intersección de funciones. Cualquier consulta por interno.